El legionario romano. Esta imagen por sí sola evoca una imagen de hierro, disciplina, fuerza indestructible y eficiencia despiadada. Vemos un ejército marchando a través de desiertos soleados y bosques cubiertos de nieve, construcción de carreteras, puentes y ciudades enteras, y aplastando cualquier resistencia en su camino. Los soldados conquistaron la mitad del territorio conocido, mundo, creando un imperio que se mantuvo firme 1000 años. Pero, ¿qué poder impulsó a estos hombres? ¿Qué combustible les permitió caminar 30 kilómetros al día con el revestimiento completo, con un peso de 40 kilogramos y luego con sus piernas desnudas, manos para construir de la noche a la mañana una fortificación, campamento que pudiera resistir el ataque de una tribu entera? La respuesta no está solo en disciplina y entrenamiento, pero también en su caldero de campamento. ¿Y qué estuvo allí? Puede que te sorprenda mucho, no era la dieta de los gladiadores ni la frijoles gourmet de la fiesta patricia. Fue un sistema elaborado, estandarizado y sistema alimentario increíblemente eficiente que era un arma de Roma tanto como la espada corta gladius o la arrojadiza filo de lanza. ¿Estás listo para mirar dentro de la bolsa de marcha de un legionario y descubra por qué su bebida principal sería tortura de vinagre para nosotros? ¿Qué ingrediente secreto añadía a cualquier comida? ¿Y por qué el pan era más importante que su sueldo? Las respuestas a estas preguntas revelará uno de los mayores secretos detrás del éxito del ejército más grande en la historia. La base, el fundamento y principal fuerza motriz de toda la Roma, el ejército era grano. No carne, no verduras, pero grano. El legionario era, esencialmente, un carbohidrato alimentado, máquina, y el grano era su alto octanaje, combustible. Cada soldado recibía un diario, ración conocida como anona. Y era grano, que constituían la mayor root de eso, racionamiento. Este sistema de suministro conocido como Annona Militarus fue una maravilla de la antigüedad, la burocracia y uno de los pilares principales del Estado. ¿Por qué el grano? La respuesta está en su ingeniosa simplicidad y eficiencia. En primer lugar, es increíblemente calórico y nutritivo. Se necesita energía lenta y constante durante mucho tiempo, marchas y trabajos físicos duros como cavando zanjas o construyendo campamentos. En segundo lugar, era barato. Trigo y cebada, podría cultivarse en grandes cantidades por todo el imperio. Provincias enteras, como Egipto, el norte de África y Sicilia, servían como cestas de pan. El propósito es abastecer a Roma en sus legiones. El grano se recaudaba como impuesto, pagado en especie en lugar de ganar dinero, es más fácil reunir recursos para el ejército. En tercer lugar y más importante, desde un punto de vista logístico. Grano almacenado, muy bien en forma seca. Podría estar en establos especialmente construidos para caballos durante meses o incluso años sin estropearse. Fue relativamente fácil de transportar en sacos, vagones o barcos. Ningún otro producto combinó estas tres cualidades clave. El principal tipo de grano era el trigo, especialmente las variedades duras. Triticum durum era lo que hacía el mejor pan y gachas. Pero en las regiones donde el trigo crecieron pobremente, como el norte de Gran Bretaña, o como castigo, los soldados se les daba cebada. Para los romanos, la cebada era considerado forraje para el ganado, y poner una legión con raciones de cebada era una señal de desfavor y humillación. Después, rebelión o cobardía en la batalla, una unidad, podrían ser diezmados, 1 de cada 10 ejecutado, y los sobrevivientes se vieron obligados a cebada, una desgracia indeleble. Cada soldado recibió aproximadamente 850 gramos, aproximadamente 3 libras romanas de grano por día. Puede que parezca una cantidad enorme, pero hay que recordar que un legionario quemaron hasta 6.000 calorías al día durante campañas activas.
Esta ración por sí sola aportaba unas 3.000 calorías. Es importante darse cuenta de que esta ración no se emitió en forma de cocinado pan. Eran los granos que el soldados recibidos. Esto se hizo para razones prácticas. El grano dura más que la harina o el pan, y por eso había menos posibilidades de que se eche a perder o se robado, lo que significaba que cada soldado tuve que convertir ese grano en alimento, él mismo. Llevaba consigo una pequeña piedra de molino de mano, mola manuaria, 2 rondas, piedras que pesan varios kilogramos que eran parte de su equipaje obligatorio. Todas las tardes, después de una larga marcha, él se sentaría y comenzaría lo difícil, trabajo monótono de moler su porción. Esta rutina diaria era tan integral como la vida del soldado como limpiar sus armas o remendar sus sandalias. El grano no era solo comida. Fue la estrategia, fundación del poder de Roma. Una vez un soldado recibió su salario diario, porción de grano, tuvo que cocinarla. Y, aunque asociamos Roma con el pan, horneando panes frescos en el campo, especialmente durante una marcha rápida, fue casi imposible. Por lo tanto, los legionarios tenían varios otros más, formas prácticas y rápidas de consumir su principal fuente de calorías, convirtiéndose en diferentes platos dependiendo de la situación. La más simple, la más antigua y, a su manera, el plato casero era piscinas. Es una papilla espesa o pasta, que puede considerarse el antepasado de la palenta italiana y el plato nacional de Roma arcaica. Granos molidos toscamente, la mayoría de las veces, espelta o trigo, han simplemente hervido en agua con sal hasta que espese, se obtuvo una masa abundante. Fue una base, plato, una base a la que se le puede añadir cualquier cosa, se agregó para hacerlo más sabroso y más nutritivo. Un poco de queso duro desmenuzado, gaseosas, ajo, cebollas, hierbas silvestres o trozos de carne salada. La legumbre era cálida, fácilmente digerible y muy denso en energía, comida. Una cena perfecta después de un largo día, que te mantenía caliente y te hacía sentir lleno. Sin embargo, la comida principal de marcha fue construido con migas de pan de soldados, fue el precursor de todas las galeras del ejército y barcos migas de pan en la historia. Una comida diseñado para una máxima longevidad. Grano, se molió hasta convertirlo en harina y se amasó hasta formar una masa sencilla con agua y sal y luego se hornean en panes planos duros y secos o anillos. Estos pasteles luego se hornearon, de nuevo, de ahí el latín viscus 2 veces, horneado de donde proviene la palabra galleta, derivado para evaporar toda la humedad de ellos. El resultado fue un producto duro como una piedra, que podría almacenarse durante meses sin moldearse. Fue casi imposible masticar baló tan seco. Tú podrías romperte los dientes. Por lo general, era remojado en agua, vino, pusca o caldo, convirtiéndolo de nuevo en una especie de papilla. Unas cuantas de estas migas de pan en una marcha, las bolsas eran una reserva inviable de energía. Cualquier marcha cuando no había tiempo ni oportunidad de hacer una fogata. Por supuesto, cuando una legión se encontraba en un campamento estacionario o fortaleza, era posible hornear. Cada campamento importante tenía su propio panaderías con grandes hornos de piedra. El pan era más grueso y denso que el nuestro, solía, a menudo consalvado sin levadura, de masa madre. Se llamaba panis, soldados militaristas pan. A veces, los soldados en su contovia podrían construir un pequeño horno de barro y hornear pan para ellos mismos. Para conseguir una hogaza de pan fresco y caliente, el pan en lugar de pan rallado duro era un auténtico lujo para un soldado y un signo de un servicio estable y organizado. Por lo tanto, la ración de grano del soldado era versátil, materia prima que podría utilizarse para fabricar gachas calientes para la cena, duras migas de pan para una larga marcha, y pan completo mientras está estacionado.
La flexibilidad fue otra clave para la eficacia del ejército romano. Cuando pensamos en bebidas en la antigüedad, a veces me vienen a la mente el agua y el vino. Pero, un legionario romano tenía una bebida especial, eso era tan importante como su espada o escudo. Esta bebida se llamaba pusca, y no era solo una forma de saciar la sed, pero una verdadera bebida deportiva de la antigüedad. Un ingenioso invento perfectamente adecuado para las necesidades del soldado, que cumplió varias funciones vitales en una vez. ¿Qué es pusca? En esencia, es una mezcla de agua y vino agrio o vino vinagre. Mientras se servía vino de calidad a los oficiales y a los ricos, ovejas agrias, vino acatum que ya no era adecuado para beber en su forma pura se utilizaba para la producción de pusca. Fue diluido con agua en cierta cantidad, proporción. A veces miel o hierbas, se podría añadir cilantro o menta, para el sabor. Para el hombre moderno, la idea de beber agua con vinagre puede parecer como una tortura, pero para el soldado romano, pusca fue vital por varias razones. Primero, la seguridad. La calidad del agua potable, el agua en una campaña fue un gran problema, los ríos y lagos podrían estar contaminados, causando disentería y otras enfermedades intestinales, enfermedades que podrían incapacitar a toda la legión más rápida que las espadas enemigas. El ácido acético que se encuentra en el pus, que es un ácido suave, antiséptico. Agregarlo al agua eliminó algunas de las bacterias dañinas que hacen que beber mucho más seguro. Era simple y una forma eficaz de desinfectar. En segundo lugar, hidratación. Pusca era una excelente sedienta, refrescante, mejor que el agua sola. El sabor agrio estimulaba la salivación y era subjetivamente refrescante en el calor. Las investigaciones modernas muestran que las bebidas con bajo contenido de electrolitos y ácido, en realidad ayudó al cuerpo a absorber agua mejor. En esencia, era un primitivo isotónico que ayudó a restaurar el agua y equilibrio de sal después de horas de marcha, bajo el sol abrasador. En tercer lugar, las calorías y vitaminas. El vinagre de vino contiene potasio y trazas de vitamina C, que fue bueno para un cuerpo que se sometió a un esfuerzo físico tremendo y servido como prevención del escorbuto. La pusca era una parte oficial de la ración de un soldado, se emitía con la misma regularidad que el grano, la logística era sencilla. Concentrada, el vinagre se transportaba en barriles y diluido con agua en el lugar. Cada legionario llevaba un frasco legula con esta bebida. Según el Evangelio, fue pusca la que un soldado romano ofreció al Cristo crucificado en una esponja. Y no fue un acto de devoción, sino oferta de los soldados comunes beben para saciarse una sed insoportable. Además de pusca, por supuesto, los soldados también bebían solo agua cuando estaban seguros de su pureza. El vino en su forma pura era más bien una recompensa o parte de la ración festiva. Cerveza popular entre los pueblos bárbaros como los celtas y los alemanes eran despreciados por los romanos como unos groseros e indignos bebida. Sin embargo, en el norte, provincias donde no crecían uvas, los legionarios tuvieron que adaptarse y consumir cervecería local como lo demuestra la hallazgos en Fort Vindelanda. Aunque el grano era el sustento principal de la dieta, los comandantes romanos eran muy conscientes que los soldados necesitaban proteínas para mantenerse, su fuerza y moral. Por lo tanto, carne, aunque en cantidades más pequeñas que el grano era una parte obligatoria de la menú de soldados. El tipo principal de carne, incluido en la ración oficial, fue cerdo, y con razón. Los cerdos crecen rápidamente, son modestos en la comida y dan mucha grasa y mucha caloría, carne. Pero lo más importante es que la carne de cerdo es muy fácil de conservar. Carne fresca bajo las condiciones de acampada son un problema logístico, pesadilla. No se puede almacenar por mucho tiempo, periodos de tiempo. Por lo tanto,
los soldados, recibió carne de cerdo en forma salada o ahumada, la mayoría de las veces se trataba de tocino o carne en conserva, la sal y el humo eran los principales conservantes de la antigüedad. Tales, los productos podrían almacenarse durante semanas y meses y eran fáciles de transportar. A trozo de cerdo salado añadido a un caldero de gachas de pollo se volvió un plato soso en una cena abundante y sabrosa. Además de carne de cerdo, ternera, cabra y cordero, también se incluyeron en la dieta, especialmente cuando la legión pasó a través de regiones con ganado desarrollado, cría. A menudo, manadas enteras de ganado, acompañó al ejército y sirvió como oficial en vida, comida enlatada. Fueron sacrificados como necesario, proporcionando carne fresca para los soldados. Pero las raciones oficiales eran solo una cara de la moneda. La caza jugó un papel importante, papel enorme. El legionario no solo era un guerrero, pero también una presa. Durante las paradas, en marcha o durante largas estancias, los soldados cazaban activamente cualquier arma disponible, juego. Ciervos, ciervos salvajes, pelos, salvajes, pájaros. Todo fue a parar a la olla. La caza no solo diversificó la dieta, pero también fue un excelente entrenamiento de habilidades de combate, rastreo y armas. El derecho a cazar era un derecho importante, privilegio. Además, los soldados consumió cualquier ardilla accidentalmente. La pesca en ríos y lagos era una pasatiempo popular. Las comidas más exóticas tampoco se desperdició. Arqueológico, los hallazgos en fuertes romanos muestran que los soldados comían ostras, mejillones y otros moluscos si se encontraban cerca de la costa, así como caracoles comestibles, que a veces eran incluso especialmente criados. Las ranas también podrían optar por comida. Para un soldado a miles de kilómetros desde casa, cualquier fuente de proteína era valioso. El ejército romano era demasiado pragmático para alimentar, sus soldados se alimentan únicamente de granos y carne. Los señores de la guerra comprendieron intuitivamente la importancia de las verduras y hierbas en prevenir enfermedades y mantener salud. Por lo tanto, las raciones verdes, aunque no tan estandarizadas como las raciones de granos, jugó un papel muy importante. El suministro oficial incluía principalmente aquellas verduras que estaban bien almacenados y se transportaban. Fueron los protagonistas indiscutibles, líderes aquí. Eran valorados no solo por su sabor picante, que animaba alimentos sin levadura, sino también por sus propiedades antisépticas. Los romanos creían que el ajo daba fuerza y enfermedad de las verrugas. Cada soldado llevaba varias cabezas de ajo con él. Otras verduras importantes eran repollo, nabos, zanahorias y varios legumbres. Lentejas, guisantes, frijoles. Cuando secos, se pueden conservar durante mucho tiempo y fueron una excelente fuente de proteína y fibra. Se añadieron a gachas y sopa de pescado. Sin embargo, la mayoría, las frutas y verduras no estaban centralizadas, suministrados a la mesa de los soldados, pero fueron de origen local. Cuando la legión se puso de pie en un campamento de larga duración, huertos se instalaron alrededor de él, donde los soldados cultivó verduras de hoja verde, lechuga, pepinos y otras verduras perecederas en su tiempo libre. Esto no solo mejoró nutrición, pero también era una forma de terapia ocupacional. Recopilación de jugadas, un papel muy importante. Los soldados, en su mayoría el campo tenía un excelente conocimiento de las plantas silvestres. Recopilaron hierbas comestibles, ortigas, acedera, silvestres, ajo, raíces, bayas silvestres y hongos. Esta era una habilidad vital, especialmente en terrenos desconocidos. Fruta también era una parte importante de la dieta. En las provincias del sur, estos incluía higos, uvas y dátiles, que se conservan bien cuando están secos y son una excelente fuente de energía rápida. En regiones del norte,
manzanas silvestres, peras, y se cosecharon ciruelas. Esto, combinación de suministros centralizados y la extracción local de alimentos hizo que los soldados, dieta notablemente flexible y equilibrada tanto como fue posible en aquellas condiciones. Cebollas, ajo y repollo no eran solo alimento. Sino medidas preventivas, medicina que protege al ejército del escorbuto y otras avidinosis. Incluso los alimentos más nutritivos pueden ser tortura si es insípida y sin sabor. Los romanos lo entendieron muy bien. Por eso la ración de un soldado incluía 3 potenciadores clave del sabor, los 3 pilares de la cocina romana, que se convirtieron en unas simples gachas en una comida completa y eran tan importantes como los alimentos principales. El primer y más importante elemento fue la sal. En un mundo sin refrigeradores, la sal era no solo un condimento, sino una estrategia, recurso, el principal conservante. Pero el papel del sabor no puede subestimarse, tampoco. La sal hacía que cualquier alimento fuera más apetitoso. Su importancia era tan grande que la misma palabra soldado, proviene del latín solidus, una moneda, que se utilizaba para pagar un salario, parte de que estaba destinado a comprar sal, salarium. La sal era parte del soldado, salario, su dinero para la sal. El segundo, el producto indispensable era el aceite de oliva. En el mundo mediterráneo, el petróleo era todo. Una fuente de grasa, un cosmético, combustible para lámparas y medicinas. Soldados, recibía raciones regulares de aceite de oliva, añadió calorías y sabor a las gachas, y sopa. Podían freír cosas se utilizaba para lubricar la piel, protégelo del sol y del viento. Bueno, el aceite de oliva de calidad era un signo de buena suministro. Pero lo más sorprendente y el ingrediente verdaderamente romano era el garum o liqui. Era una salsa de pescado fermentada, eso era para los romanos lo que el ketchup o la salsa de soja es para nosotros hoy en día. Fue hecha por salazón de pescados pequeños con fermentar en el sol durante varios meses. El resultado fue un salado, picante, rico en proteínas y aminoácidos, líquido con un olor específico muy fuerte. Esta receta nos suena loca, pero para los romanos, el garam era el sabor de la caza. Poseía la llamada quinta, sabor umami. Solo unas gotas de esto, la salsa convirtió una sopa sin levadura en un plato rico y sabroso. Garam fue producido a escala industrial por todo el imperio y abastecido el ejército en emperador sellado. No solo es delicioso sino también saludable, contenía muchos minerales y proteínas. Para un legionario estacionado en un lugar frío y húmedo, Gran Bretaña, una cucharada de garam en caliente, las gachas no eran solo un condimento, sino un pequeño trocito del soleado Mediterráneo. Sal, mantequilla y garam eran la trinidad, que hacía que la comida de un soldado fuera comestible y incluso delicioso a su manera. La capacidad del ejército romano para alimentarse de manera eficiente para campañas largas lejos de el hogar no fue el resultado de la casualidad, sino de uno de los sistemas más sofisticados de la logística militar en la antigüedad mundo. La logística era tan importante para Roma, arma como sus legiones. Era lo que permitió que un ejército operara donde quiera. Otro ejército de la época murió de hambre. En el corazón el sistema era una red de carreteras. Las famosas calzadas romanas se construyeron principalmente con fines militares para mover tropas rápidamente y con la misma importancia para suministros. Caravanas de carros con grano y otros suministros podrían trasladarse ininterrumpidamente por estos caminos. Red de almacenes militares y graneros. Erea fue creada a lo largo de las fronteras del imperio y enclave provincias. Almacenaban grano, vino, aceite y otros suministros durante muchos meses. Cuando una legión iba en campaña, podría reponer sus suministros en estos bases. El suministro se logró de varias maneras.
Suministros centralizados desde Italia y otras provincias llegaron por mar y ríos y luego por carretera. Especial, los funcionarios y los intendentes militares eran responsables de esto. Adquisiciones locales fue otra fuente importante. El ejército compró alimentos de la población local, que estimuló la economía de las provincias conquistadas. Pero una más dura, el método, la requisición, también se utilizaba a menudo usado. En tiempos de guerra, el ejército tenía el derecho a confiscar por la fuerza alimentos de la población local. Esto, por supuesto, causó odio, pero permitió que rápidamente resolver los problemas de suministro. Cada legión tenía su propio y enorme convoy de cientos de mulas y carros que no solo transportaban material de asedio, vehículos y tiendas de campaña, pero también provisiones. Sin embargo, los romanos se dieron cuenta de que un gran transporte retrasaría el ejército, por lo tanto, cada legionario llevaba una parte importante de sus disposiciones sobre la suya propia. La famosa columna de Trajan describe soldados con sierras, picos y caminatas, sacos. En estos sacos llevaban sus raciones de grano o pan rallado durante varios días. Piedras de molino hechas a mano, una tetera y un termo. Esto hizo que cada soldado parcialmente autosuficiente y permitió a la legión realizar marchas rápidas, lejos del grupo principal. Este sistema, que combinaba la planificación centralizada, una amplia infraestructura y la responsabilidad personal de los soldados era el secreto del invencible romano, logística. Entonces, ¿cómo se transformó toda esta enorme cantidad de comida en una comida caliente para miles de personas, soldados? El sistema de cocina en el ejército romano estaba tan bien organizado se basó en el principal unidad táctica de la legión. La legión se dividió en cohortes, las cohortes en centuria y centuria en contuiums, un compañero de piso. El contuium era la unidad más pequeña que consta de 8 soldados que vivían en una tienda de campaña. Era el contorno que era la cocina básica, célula. Soldados de un contorno, recibimos raciones juntas, grano molido, juntos y cocinamos comidas juntos. Cada cububernium tenía su propia cocina, kit. Un caldero de bronce para hervir, un asador para asar carne si es posible, y una mula en un carro que llevaba sus tienda, piedras de molino y otros objetos comunes, equipo. Por la noche, después de configurar, cuando montaban el campamento, los soldados hacían una fogata y cocinar la cena en un caldero comunitario. Este era un deber colectivo. Un picado, leña, otro hizo el fuego y otro, tercero preparó la comida. Comiendo juntos, fortaleció los lazos de camaradería, convirtiendo a los 8 desconocidos en un verdadero familia en lucha. Además de la caldero común, cada soldado tenía su comedor personal propio. Consistía de varios artículos. El principal fue el patera, un recipiente pequeño y plano o sartén con un mango largo. Era un accesorio universal, herramienta. En ella, se podía calentar una porción de gachas, freír un trozo de carne y utilizar como un plato. El soldado también tenía una taza sencilla de arcilla o madera y una cuchara. Los romanos no conocían los tenedores. Comían mayormente con cucharas o con las manos. Esto se llevaba a un equipo personal llamado basa por el soldado. Estaba hecho de simple y materiales duraderos, bronce, hierro, arcilla. Los arqueólogos encuentran tal lanzador, sombreros y padalla en todo el antiguo Imperio Romano, a menudo con el propietario nombre grabado en ellos. Estos simples, los objetos son testigos mudos de innumerables cenas junto al fuego de los soldados. De Adrien, muro en Gran Bretaña hasta las orillas del Éufrates. Su sencillez y la funcionalidad hizo posible alimentar rápidamente a un vasto ejército mientras mantener el orden y la moral. La vida de un soldado era dura, pero no consisten en simples días de semana llenos de marchando y gachas.
Había espacio para vacaciones e incentivos especiales que jugó un papel muy importante en el mantenimiento moral. En estos días, el estándar, la ración podría variar considerablemente. La principal, las ocasiones para festejar eran religiosas, festivales y victorias. En las fiestas principales, como Saturnalia o el emperador, cumpleaños, los soldados recibieron un regalo especial, raciones mejoradas. Esto podría ser de calidad, vino en lugar de la habitual pusca, fresco, carne, a menudo de animales sacrificados, y mejor pan. Los comandantes se dieron cuenta que celebrar juntos y comer la buena comida acercó a los soldados juntos y les hizo sentir parte de la gran y cariñosa máquina imperial. Una gran victoria o el éxito, la finalización de una campaña también fue celebrado a lo grande. Un comandante podría organizar un gran banquete para sus legiones. Esto no era solo una forma de celebrar el éxito, pero también un gesto de agradecimiento a los soldados por su valentía y fortaleza. Tales fiestas son representadas en bajorrelieves como la columna de Trajano, donde se muestran escenas de distribución de provisiones y celebración, se puede ver. La comida también era parte del sistema de recompensas. Además del dinero en efectivo, bonificaciones y medallas, fracasados, soldados distinguidos o unidades enteras, podría ser recompensado con una porción extra de vino, queso o carne. Esto era un claro y efectivo de recompensa. En algunos casos, los soldados podían, también se les darán delicias. Por ejemplo, guarniciones en la costa regularmente recibió ostras, que fueron consideradas un plato gourmet en Roma. Cartas encontradas en el sitio de Fort Vindelanda en Gran Bretaña contienen listas de compras que incluyen pimienta, miel y otros caros condimentos, lo que sugiere que incluso en las lejanas fronteras del imperio, los soldados y oficiales intentaron diversificarse su mesa. Por supuesto, todo dependía sobre el comandante en lo específico, situación. En una legión podría servir un comandante generoso que se preocupaba por sus hombres y en otro tacaños y crueles que se apropió de los mejores productos. Pero la posibilidad misma de una fiesta, la misma, espero que después de una dura lucha puedas ser recompensado con un trozo de carne asada y una taza de buen vino era un poderoso estímulo psicológico que ayudó. Los soldados soportan todas las penurias de servicio. El sistema de abastecimiento romano era excelente, pero no fue perfecto. Durante un tiempo prolongado, asedios, campañas difíciles en el desierto, o debido a errores de cálculo por parte de comandantes, las cadenas logísticas podrían descomponerse. Y luego para el legionario, la verdadera lucha por la supervivencia comenzó cuando la dieta estándar fue reemplazada por una dieta dura de desesperación. Cuando los suministros escasearon, la primera orden del día fue recortar raciones. Entonces el ejército recurriría a cualquier recurso local que estuviera disponible. Comenzaron una cosecha a gran escala de todo comestible. Los soldados desenterraron raíces, hierbas silvestres recolectadas, bayas, setas, bellotas. Cualquier arroyo o río se convirtió en objeto de mucha atención, se capturaron peces, ranas y cangrejos de río. Sí, aunque esto no fuera suficiente, solían comer animales que en la vida cotidiana no se considera alimento. En primer lugar, masacraron animales de transporte, mulas y bueyes. Su carne era dura, pero era carne. Luego llegó el turno de caballos, incluso caballos de guerra de caballería, que era una señal de extrema desesperación. Durante el famoso asedio de Alicia, las tropas de Julio César que habían, los galos estaban rodeados por ellos mismos, rodeado y experimentado terrible hambruna. César en sus notas sobre la guerra del Gei describe cómo sus legionarios sobrevivieron comiendo granos que recolectaron en los campos entre las dos líneas de fortificaciones, arriesgando sus vidas. Cuando la situación se volvió desesperada, se recurrió a medidas más extremas. El historiador Plutarco describe instancias durante el reinado de Marco Antonio, campaña de los partos cuando se morían de hambre,
Los soldados se comieron a sus compañeros caídos, aunque el canibalismo era una práctica absoluta, tabú ante el colapso total, se convirtió en la última oportunidad de supervivencia. La práctica más común era comer el piel. Los soldados servían su cuero, sandalias, kiji, cinturones, cubiertas de escudos y arneses para caballos para obtener algo de nutrición, caldo. Rasparon y comieron la corteza, los árboles. Ya no era una comida, sino un intento de engañar al estómago y posponer la inanición para otro día. Los episodios sombríos nos recuerdan que detrás de el esplendor de las victorias romanas fue duro, realidad. El legionario estaba preparado para cualquier cosa. Fue entrenado no solo para ganar, sino sobrevivir en las condiciones más inhumanas, condiciones. Y su capacidad para pasar de raciones de soldados a una dieta de raíces y la piel hervida fue otra arma final en su arsenal. La dieta del soldado romano era una maravilla de la ingeniería militar y pragmatismo. No era solo comida, cuidadosamente calculado y diseñado para maximizar la capacidad de combate de una vasta ejército bajo cualquier condición. Fue calórico, móvil y en la medida de lo posible, equilibrado. Vimos que la base de la nutrición era el grano, que era transformado de una papilla abundante a una duro como una piedra. Aprendimos que en cambio de agua, los soldados bebieron pusca, una bebida agria pero segura y refrescante. Nosotros se dieron cuenta de que su dieta era complementado con carne de cerdo salada, caza, verduras y el omnipresente garam, salsa de pescado que le daba sabor a sus comida sencilla. Detrás de todo había un poderoso sistema de logística que era como tanto la clave de la victoria como el hierro, disciplina. La dieta legionaria no es una historia de sofisticación culinaria, sino de eficiencia. Refleja la misma esencia de Roma. Pragmatismo, organización y adaptabilidad. Cada calorías contadas, cada producto cumplido, su función. Mientras estudiamos a un soldado, Caldero, nos damos cuenta de que el imperio no solo se construyó con la espada, pero también por el pan. Si este viaje a la cocina de campaña de las legiones romanas era interesante para ti y quieres aprender más sobre la vida real de las personas en los grandes imperios del pasado, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Muchas más historias sorprendentes e inesperadas, ocultos detrás de las páginas de los libros de texto se encuentran. Te espero más adelante.